Buenas noches, queridos estudiantes, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, gracias, Cindy. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Muy seguramente pues van llegando eh, los demás en el transcurso del tiempo. Tengo que empezar diciéndoles que a partir de la semana anterior ya estamos llamando a lista por instrucción de la universidad. Entonces, pues se los cuento para que por favor tengan toda la precaución del caso con el ingreso a las clases, es decir, para que puedan estar conectados, porque pues ustedes ya saben cuáles son las consecuencias cuando no se viene a la clase por más de 3 ocasiones. Bueno, entonces quería pues empezar diciéndoles eso. Muy bien. En segundo lugar, yo le había dicho al monitor que íbamos a volver a retomar el tema de la revisión de prensa. Quisiera saber si alguno de ustedes trae alguna noticia para hoy. Levanta la mano, por favor. Manuel. Listo, dale, Manuel. Ya sabes que lo importante de esto radica, pues, primero en que estemos actualizados qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional, de ahí el nombre de la asignatura. Y en segundo lugar, esto les ayuda a ustedes a ganar unas décimas para la nota. Entonces, dale, Manuel, te escuchamos. Buenas noches, bueno, tardes todavía. La noticia que, pues, digamos, hoy revisé, las llevé un poco más al tema internacional, ya que, pues, es como los países en Europa, principalmente en Italia, empiezan a hacer reapertura de sus actividades, ¿sí? La noticia es del día de hoy, en donde se habla que los restaurantes en Italia, pues, son, primero dan una tasa de 1,2 millones de trabajadores y que empiezan a abrir con algunas medidas a partir del 18 de mayo, ¿sí? Eh, También lo que se busca es empezar a revisar el sector turístico con la apertura de playas, pero claramente bajo una nueva normativa, la cual pues restringe, o mejor, están horarios para el acceso a las playas. eh, También el tema del distanciamiento, digamos la cercanía entre grupos, ahí habla más de grupo, lo entendí como grupos familiares, ¿sí? O entre turistas, con la finalidad de poder estar en estos espacios públicos. Eh, Claramente esto va de la mano de las medidas que la Organización de la Salud ha venido exponiendo a todas las partes del mundo y con el Instituto Nacional de Sanidad y ayudando o en pro de lo que en algún momento se habló con el Instituto de Seguridad Laboral. Una parte que me pareció importante es reglas fundamentales para los restaurantes. El documento recomienda remodelar las instalaciones de las mesas y los asientos, definiendo un límite de capacidad máxima y predeterminando qué proporción da para cada usuario y que los espacios no sean inferiores a 4 metros cuadrados por cliente. Pues que es algo importante, dado que en otro documento que había se hablaba de en las horas pico que nosotros conocemos, la cantidad de usuarios que hay en los restaurantes italianos y más en el tema turístico, cuando hay estaciones tales como invierno, perdón, verano
¿sí? En las zonas costeras. Otra medida que se aportó, ¿sí? Es obligación de reserva. La reserva obligatoria se indica como una herramienta de prevención adicional, también útil para evitar reunión de personas que esperan fuera del lugar. Esto pues lo llevan de la mano con las tecnologías, dado que lo que quieren implementar es que la persona, como se venía haciendo, reserve, pero así sea para un almuerzo normal, ¿sí? Como, pues voy a salir a almorzar 10, 15 minutos antes, reserve la mesa, bien sea por un medio de comunicación telefónico, podría ser, o se insta a que los restaurantes tengan aplicaciones con la finalidad de que no se llegue al punto de otra vez empezar a sobrecargar los restaurantes. Entonces, pues esa era una de las medidas. Nuevamente llega el uso de las mascarillas, de las máscaras, y eh, se entiende que el COVID se mantiene en algunas superficies de algunos objetos, entre esos los billetes, el papel moneda. Por eso entran recomendaciones como pagar con tarjeta o hacer transferencias al momento de hacer la reserva. Y ya empiezan cuestiones muy puntuales, como de todo lo de los desinfectantes o la desinfección en el lugar, principalmente en partes donde se pueda llegar a ver un contacto más público, como los baños, la desinfección final a cada comida, y pues ya se entra dentro del restaurante y hay unas reglas puntuales para los trabajadores y los cocineros principalmente. Entonces, pues esa es la noticia que me pareció relativo, ya que no se habla tanto de la enfermedad, sino de la reactivación económica que empiezan a ver en los países europeos y principalmente en Italia, que fue el más afectado. Muchas gracias, Manuel. Así es. Es una noticia muy acorde porque efectivamente nosotros también ya estamos asistiendo a una apertura inteligente y definitivamente pues nada de aglomeraciones y autocuidado. Muchas gracias, Manuel, por la noticia. Vamos entonces con Cindy y luego con Kerly y ahí dejamos, bueno, yo les tengo otra noticia, serían esas cuatro y ahí dejamos la revisión de prensa por hoy para poder darle apertura al tema que nos convoca. Entonces, Cindy, adelante. No, no te escuchamos, se te fue el audio. Ya, ahora sí, Ahora sí, ajá. ya. De nuevo, entonces mi noticia trata sobre educación. No sé si ustedes han escuchado que los colegios van a abrir, están en la posibilidad de abrir después de vacaciones, entonces dice que se va a abrir gradualmente los colegios. Igual van a seguir algunos en clases virtuales, pero otros van a poder asistir a los colegios. Mi noticia se llama La paradoja de Teseo, el impacto del COVID-19 en la educación. Dice la noticia, algunos expertos en educación se debaten en estos días entre la posibilidad de permitir que los niños y jóvenes se mantengan en el aislamiento o puedan salir a convivir con sus pares. Para quienes hemos dedicado buena parte de nuestras vidas a la educación, lo que estamos presenciando en tiempos de coronavirus es verdaderamente preocupante. Nos debatimos entre permitir que los niños y jóvenes puedan ser niños y jóvenes, lo que significa salir, independizarse de sus padres, interactuar con sus pares y formarse para poder convertirse en adultos con capacidades emocionales y académicas, o aislarlos para evitar el contagio inmediato e impedir que transmitan el virus que trastornó la vida de todos, sin distingo de género, edad, nacionalidad o nivel socioeconómico. Solo hasta que pase la crisis y aprendamos a vivir en este nuevo contexto, sabremos si la cuarentena valió la pena.
Lo que es cierto es el impacto que tendrá sobre la educación de millones de niños y jóvenes por el cierre de las instituciones educativas a nivel mundial, desde los jardines infantiles hasta las universidades. En épocas modernas, siempre, hasta en las peores crisis, guerras, hambrunas, desastres naturales, se ha hecho hasta lo imposible por mantenerlas abiertas o reabrirlas rápidamente. Lo que está sucediendo es inconmensurable. La UNESCO estima que actualmente un tercio de los niños y jóvenes a nivel mundial están fuera de las escuelas, aunque afortunadamente países como Dinamarca, Francia y Alemania empezaron a abrirlas y otros como Suecia e Islandia nunca las cerraron. Está ampliamente demostrado cómo los cierres de las instituciones educativas deterioran significativamente el desempeño emocional y académico de los niños. Se ha comprobado que cuando se ausentan por periodos incluso menores a los que estamos viviendo, obtienen peores resultados en las pruebas. Son más propensos a perder el año y muchos terminan desertando. Fue el caso de Bélgica en 1990, cuando los profesores de área francesa estuvieron en huelga y sus resultados pudieron ser comparados con los del área flamenca que no interrumpieron clase. O el de Estados Unidos, cuando debido a razones climáticas, los colegios permanecieron cerrados varios días y los niños obtuvieron malos resultados en las pruebas de estado. O el de África Occidental, cuando como consecuencia del ébola cerraron las escuelas y aumentó significativamente el embarazo adolescente y por consiguiente la deserción escolar. Mantener las instituciones educativas cerradas y a los niños confinados tendrá peores consecuencias que las del virus mismo. La virtualidad en ningún caso logra sustituir todo lo que se vive y aprende en los colegios, incluso si se tienen las herramientas tecnológicas y de conectividad necesarias para que verdaderamente funcione. Está comprobado que la educación es un factor indispensable para la movilidad social y lo que sucede en este momento aumenta las ya terribles inequidades de nuestras sociedades. Mientras las familias solventes tienen acceso a todo lo que se requiere para que la escuela virtual opere, los menos favorecidos cuentan con poca o ninguna conectividad, comparten un teléfono o computador, si es que tienen, no cuentan con libros ni logran acceder a recursos educativos. Adicionalmente, sus padres poco pueden apoyarlos, porque por lo general cuentan con menor formación. En países con sociedades equitativas como Dinamarca, Eslovenia y Suecia, el 95% de los jóvenes tienen computador en casa. En México, el 94% de las familias de nivel socioeconómico alto y solo el 29% de los de bajos recursos. En Colombia, según datos del censo del 2018, DANE, el 50.8% de los hogares en las cabeceras municipales cuenta con un computador y solo el 9.4% de las familias en centros poblados y en zonas rurales dispersas. El acceso a los recursos necesarios para la educación virtual no es la única limitación. Corea del Sur es experto en educación virtual, demostró que por más buena que sea, no logra alcanzar la calidad presencial. Muchos otros elementos contribuyen a esto. Los maestros, por ejemplo, en su gran mayoría, siendo sin duda el caso de nuestro país, están capacitados para enseñar presencialmente. Por lo tanto, el reto que les ha implicado esta situación ha sido inmenso, pues están poco preparados para afrontarla. Adicionalmente, muchos de ellos tampoco cuentan con los recursos tecnológicos que se requieren. No es de extrañarse entonces que tanto maestros como alumnos estén desubicados. Los primeros replican de manera virtual sus clases presenciales y los segundos deben hacer lo mismo que hacían en el colegio, pero ahora sin compañeros, sin el espacio adecuado, sin los recursos necesarios y lo peor, sin un maestro que los guíe. Sigo, profes, que falta un poquitico más. Sigue, por favor, porque ese tema es bien interesante. Ok. Otra arista que complica el escenario es que los padres o acudientes tampoco estaban preparados para asumir
este nuevo rol. Los padres no son maestros, pero ahora deben dedicar muchas horas a acompañar los procesos educativos de sus hijos, mientras cumplen también con sus otras responsabilidades laborales. El nivel de estrés que se vive en los hogares por este cambio es crítico, lo cual lleva a que la productividad de los padres se vea fuertemente afectada y a que los niños sean maltratados. Esta situación empeorará cuando los padres salgan a trabajar y los colegios sigan cerrados, pues si no encuentran quien esté con sus hijos, se verán obligados a dejarlos solos o a renunciar, siendo probablemente las mujeres las más afectadas por esta realidad. Nunca la educación virtual, ni siquiera aquella bien diseñada e impartida, y el acompañamiento de los padres, por bien intencionado que sea, podrá reemplazar a los profesores de verdad o brindar las habilidades sociales que se adquieren en los espacios de juego y recreo. El impacto económico será devastador. Un cálculo conservador realizado por el Sistema Nacional de Estadísticas de Noruega estima que el cierre escolar desde el jardín hasta el bachillerato le está costando a su economía 161 millones de dólares al día, debido a la pérdida de productividad que actualmente tienen los padres y a la pérdida futura de ingresos que sufrirán los niños de hoy, asumiendo que están aprendiendo la mitad de lo que normalmente aprenderían. Ahora, más que nunca, el país debe invertir en educación. Hoy el sistema educativo debe acompañar a los profesores y debe asistir a los padres de familia de manera virtual, con sesiones diseñadas para ellos, para ayudarlos a sobrellevar esta circunstancia. Se debe contextualizar el proceso educativo de tal forma que se utilicen los recursos y el espacio que se tienen en casa. Aprenderá más de matemáticas un niño siguiendo una receta que copiando ecuaciones en un cuaderno o accediendo a algún recurso virtual que sin contexto suele ser aburrido e incomprensible. Hay que asegurar que los recursos estén disponibles para todos los colombianos. La educación por radio y televisión debería ser la herramienta principal, mientras se logra dotar y conectar a todo el país. Hoy es cuando necesitamos un sector educativo que se arriesgue a proponer impensables, como lo hicieron algunas universidades que entendieron que lo que importa es aprender a vivir esta nueva realidad. Por esta razón, decidieron eliminar la evaluación cuantitativa, enseñando a los estudiantes lo lindo que es aprender por aprender, no por la calificación. En el mismo sentido, se debería considerar la posibilidad que ningún estudiante pierda este año escolar y así eliminar una de las principales razones por las cuales los niños desertan. Este es un momento extraordinario y cuando todo cambia, la educación está obligada a reinventarse. Esperemos que no sea cierto lo que al parecer afirmó la ministra de Educación, que los niños debían prepararse para estudiar en casa por lo menos hasta final de año. Por lo que debería estar haciendo en este momento el sector es buscar alternativas para reabrir lo antes posible. Claro está que este proceso se debe hacer de manera responsable, con las condiciones de sanidad necesarias para evitar la propagación del virus y aprendiendo de las experiencias de aquellos países que ya abrieron o que ya reabrieron o nunca cerraron. Adicionalmente, debería estar construyendo un programa para aquellos niños que necesiten ponerse al día, serán casi todos, y capacitando a los docentes y orientadores para que puedan ayudar a niños y jóvenes a superar las afecciones emocionales que la pandemia y el confinamiento les causen. Es ahora en esta guerra que nos tocó afrontar, que se necesita que los colegios y los jardines infantiles vuelvan a ser espacios protectores donde los niños y jóvenes aprenden, comparten y socializan, como el barco de Teseo. Esta crisis obliga al sector educativo a adecuarse mientras navega y seguramente serán tantos los cambios que se necesitarán que cuando lleguemos a nuestro destino, el barco ya no será el mismo. Ojalá sea esta la oportunidad para que el sector se empodere y asuma la gran responsabilidad que tiene sobre nuestra reconstrucción.
Listo. Muy buena noticia, Cindy. Te quería pedir el favor si nos puedes compartir el link de la noticia. Es que imagínense que yo estoy escribiendo un artículo una vez al mes de prensa y precisamente el artículo de esta semana es eh, el reto de la educación en tiempos de pandemia. Y me parece que hay una información, unos datos claves que me pueden servir para el artículo. Te agradezco mucho. Voy a ver si lo puedo. Y además es un tema que nos está tocando a todos. Yo soy docente y estoy trabajando casi 24/7. Todo el tiempo estoy calificando cosas, respondiendo correos, respondiendo mensajes privados. Esto ha sido una locura. Indiscutiblemente, sí, ahí ya me abrió. Indiscutiblemente, así es. Este apoyo con la modalidad, porque si hay algo que entender, nosotros no estamos, ustedes no están en una metodología virtual. Y eso es lo que yo arranco diciendo en el artículo. Y empiezo explicando qué es una metodología virtual y qué lo diferencia de la presencialidad. Nosotros estamos haciendo un apoyo con un apoyo de las tecnologías que se usan en la modalidad virtual, pero indiscutiblemente los retos que se le vienen sobre todo al docente o los retos que hemos tenido a lo largo de lo que ha durado la pandemia, para que lograrlos motivar a ustedes y que el proceso de aprendizaje sea óptimo, pues eso requiere de una serie de estrategias que son las que precisamente yo voy a develar en ese artículo. Pero claro, Cindy, uno tiene mucho más trabajo estando aquí en esta modalidad a distancia que en la presencialidad, porque realmente no tiene uno un minuto de descanso, está aprovechando el tiempo al máximo, pero también la consulta individual de los estudiantes se duplica porque muchas veces no quedan claros los temas o porque hay muchos problemas para conectarse. Es una labor bien retadora. Y no solamente, digamos, se habla de los estudiantes de colegio, o sea, también hay que hablar de que, por ejemplo, acá en la universidad, o pasa en mi caso, que de pronto a veces se debe pensar que los que estudiamos en la noche, si estudiamos en la noche es porque en el día pues estamos trabajando y hay docentes que desafortunadamente están haciendo mal la labor como docentes que en vez de colaborarnos, no quiere decir regalar, en vez de colaborarnos a llevar a que esta situación sea un poco más llevadera, más bien nos saturan con más trabajo y nos saturan con muchas más cosas, haciendo que obviamente nuestro estrés aumente, porque nosotros, o por lo menos yo hay días en que no sé si responder o en el trabajo o en la universidad. Entonces digo, ¿qué hago primero? ¿Primero mi trabajo o mi hija, por ejemplo? Porque yo tengo una bebé que hasta ahorita tiene 1 año, entonces ha sido completamente una locura mi vida porque tengo que dividirme en 3 cosas, en mi bebé, en el trabajo y en la universidad. Y vuelvo y digo, y desafortunadamente hay profesores que no nos están colaborando para nada para llevar esta situación. Vuelvo y digo, no quiere decir que nos regalen, pero sí que nos hagan un poquito más llevadera esta situación para la que nadie, o sea, ninguno estábamos preparados para esto. Claro, Cindy. Y si lo que tú me estás diciendo, y lo que tú me estás diciendo es grave porque lo que nos han dicho en la universidad, o por lo menos en el caso de mi decana, es que tenemos que ser flexibles. Tenemos que ser flexibles con la entrega de los trabajos. Si la persona no pudo cumplir en el tiempo establecido por A, por B o por C, pues se le amplía o se le permite que lo envíe por el correo institucional. Y de acuerdo también a la complejidad de la actividad, uno revisa si la deja más días, bueno, en fin. Pero claro que hay que ser mucho más conscientes de estas nuevas limitaciones que les han surgido a ustedes, porque no todos tienen ni en la misma accesibilidad, porque les falta de pronto recursos tecnológicos, ni el tiempo, porque exactamente ustedes cumplen un triple rol.
trabajan, son padres de familia o madres de familia y además estudian. De tal manera que pues es grave lo que se está pasando esto en la universidad porque la universidad nos ha dicho es todo lo contrario. Claro, profe, y digamos lo que dice el artículo ahí es muy cierto. Ahorita no debería valorarse más la nota cuantitativa, sino la cualitativa. O sea, de verdad que ahorita es mucho el estrés que tenemos y de verdad, o sea, hay profesores que en este momento hacen que uno esté pensando en desertar. Qué pesar. Sí, eso es muy triste, pero hay días en que de verdad me he sentido y digo, oiga, no, ya no puedo seguir porque es que si no trabajo, entonces ¿quién le da de comer a mi hija? Pero si no estudio, obviamente pues también no voy a obtener mi trabajo, pero ahorita está más importante, es más importante el trabajo que la universidad. Claro, no, lamento mucho la situación. Te agradezco mucho la Y, retroalimentación, Manuel. no, y sumando de pronto a lo que dice la compañera, a la inversa también nos pasa con el trabajo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo trabajo con un horario diferente porque para Brasil son 2 horas de diferencia, entonces tengo que estar más temprano, tengo que levantarme a las 5. Y antes uno salía a las 2 de la tarde, si faltó algo, si se quedó, pues lo siento, mañana a las 5 de la mañana estamos otra vez online. En cambio, aquí en casa ya uno se va a desconectar y la reunión a las 2:30 virtualmente. Y como estás en casa, pues ni modo de decir que no puedes. Claro, ¿Sí? claro, Y se te dan las 3, las 4, y entonces el trabajo te absorbe un 24/7. Y lo que hizo mi compañera, de hecho fue una discusión bastante fuerte, no puedo decir que fue una discusión agradable ni nada, fue una discusión bastante fuerte que tuve hace 8 días, pero el jueves, porque pues hay gente que estamos con preparatorios, estamos con las clases, lo que dice la compañera, antes dejaban el trabajo, por ejemplo, para hoy y se presentaba para dentro de 8 días, ¿no? Hay profesores que ahora dejan el trabajo, lo suben hoy, en la siguiente clase tienen que hacerlo y no saben que pues uno también tiene clase de 8 donde están de pronto con la misma temática, y eso fue lo que yo le solicitaba a la profesora de Derechos Humanos el jueves pasado, que nos estaba pidiendo una sentencia un poco extensa en donde nos pedía creatividad, digamos, ya era un valor agregado, y que aparte nos decía, y hay parcial de todo lo que hemos visto, ni siquiera en el corte, sino en el semestre, ¿sí? Entonces yo decía, la parte virtual sí, chévere porque estamos en casa, nos estamos cuidando y demás, pero mire que ya estoy conectado por todo el lado en 24/7. Si no es por el trabajo, entonces ahora es la universidad, y pues eso es agotador porque pues realmente uno no está descansando y no es una ventaja, sino ha sido peor en muchos casos. y súmale a eso, Manuel, y lo está diciendo Lina, que uno se agota más al frente de un computador. Estar uno aquí sentado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche es agotador porque todos sabemos que el computador consume demasiadas energías. Entonces, no, es cuestión de comprender y de ser humanos realmente, porque es que pues hay que entender las realidades de las personas. Así es. Pero tampoco, bueno, digamos, también hay profesores que gracias a Dios han hecho bien su trabajo con las temáticas de la clase. Por ejemplo, en el seminario de grado tengo un profesor que se nota como la metodología que hace para que la clase sea como más interesante, y él tiene algún pro que él o sí maneja sus 2 horas. Entonces en la primera hora hacemos como un oratorio entre todos, se habla sobre el tema, después deja un trabajo muy menuzado para que se pueda hacer en media hora, y lo que es a las 7:20, 7:30, nos conectamos a una sala extra que tiene el profesor, también de Zoom, y ahí se termina de dar la clase según lo que uno trabajó y se comparte todas las ideas del taller que se deje. Entonces, digamos, no hay trabajo tampoco a la casa para después, sino todo se hace en las mismas 2 horas de clase, y es como la metodología también de los profesores, porque todos no son
todos no están haciendo mal su trabajo y hay profesores en la universidad que sí se están como intentando reinventarse, porque pues yo creo que esta es una oportunidad para que todos nos reinventemos y miremos que no siempre la vida va a ir en un círculo vicioso, sino de un momento a otro también nos da la oportunidad como de reinventarnos. Sí, gracias a Dios hay excepciones, Santiago, y ojalá que esas sean excepciones mayoritariamente, que sean la mayoría de profesores y que ojalá más bien sea la excepción los profesores que no van como acorde con esto y pues que no le meten el alma, porque es que uno le tiene que meter el alma a estas clases para que esto no se vuelva tan plano, realmente. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a Kerly para poder ahora sí dar inicio a la clase. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Yo quería comentar acerca también de lo que estaban hablando mis compañeros. También soy docente de primaria y bachillerato y ha sido una cosa terrible. O sea, realmente no tengo el más mínimo tiempo ni de respirar ni de dormir, porque ya no es solo como ven, planea la clase, sino haz que la clase sea entendible a personas que ni siquiera tienes al lado. Entonces con los chiquitos, digamos, ha sido un poquito complicado, pero es cierto, profe, que hay que meterle el alma. Y hay profes muy buenos en la universidad, pero ahora yo tengo otros, no sé, en mi licenciatura, que ya ni siquiera preparan, dejan lecturas en la clase, hacen que hagas los dos trabajos y el proyecto de clase entonces es leerlos y ellos ya no están haciendo absolutamente nada, entonces eso está bastante agotador, pero bueno, hay que tratar de llevar todo con calma. La noticia que yo les quería leer el día de hoy tiene que ver con una situación que está sucediendo a la par con la pandemia, pero que en vez de ser como para calmarnos, nos altera aún más. Están aprovechando el tiempo en donde toda la atención está focalizada en el virus para deforestar aún más la Amazonía colombiana. Entonces voy a comenzar con la lectura de la noticia. El título es La voraz deforestación durante la pandemia dispara las alarmas de los ambientalistas en Colombia. Fundaciones y expertos denuncian que la quema de tierras durante los primeros 4 meses de este año podría ser superior a la de todo el 2019. La voraz deforestación en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, no se detiene, ni siquiera en medio de la pandemia y las medidas de confinamiento para contener la propagación del virus. Por el contrario, los ambientalistas alertan de que las mafias y los acaparadores de tierras no se han sometido a la cuarentena decretada por el gobierno de Iván Duque y aprovechan que todos los focos están sobre la emergencia sanitaria para quemar la selva sin freno ni restricciones. Esa es la principal causa del cambio climático en el país andino, donde los bosques cubren casi 60 millones de hectáreas. Luego de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, la deforestación aumentó de manera significativa en varias regiones, hasta alcanzar un pico de cerca de 220.000 hectáreas en 2017. Sin embargo, y con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega, el mayor cooperante ambiental de Colombia, el Ejecutivo estableció metas más agresivas para reducir el fenómeno en la Cumbre de Clima de Madrid de finales del año pasado, hasta 100.000 hectáreas o menos para el 2025 y 150.000 hectáreas o menos para el 2022. Colombia ya redujo las cifras totales de deforestación en 2018 y los entendidos anticipan que esa tendencia se mantendrá cuando se conozcan próximamente los números para el año pasado. Pero el panorama dista de ser esperanzador. Hay un problema estructural con la velocidad de entrega de los datos, explica Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente, como el sistema es tan lento en su medición, vamos a estar recibiendo las señales de lo que pasó en el 2019, cuando en el 2020 estemos viendo este desborde. Se lamenta. Hay zonas que bien podrían presentar la mayor concentración de destrucción de bosques de América, señala. A falta de la información oficial del Ministerio de Ambiente, sus cálculos apuntan a que la deforestación para los primeros 4 meses de este año podría ser superior a toda la del año pasado. Este experto advierte que además de las mediciones sobre la extensión de los bosques, las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria son una alerta temprana de lo que se puede venir para los próximos años. Botero suele estar
montando en una avioneta para vigilar los agujeros de la selva. En su más reciente sobrevuelo, que debido a la pandemia se remota el 16 de marzo, observó cómo se está construyendo carreteras a un ritmo acelerado y enfatiza la relación directa que existe entre estas vías, tanto legales como ilegales, y la deforestación. En diferentes zonas de la Amazonía se han abierto más de 280 kilómetros en lo que va del año. A la espera de las cifras oficiales, se acumulan pistas que han generado alarma, entre ellas los puntos activos de calor, que se suelen relacionar con incendios forestales y quemas de bosques. En marzo, el mismo mes en que se puso en marcha la cuarentena nacional para frenar el contagio de COVID-19, se registraron 12.958 puntos de calor en los departamentos amazónicos del sur de Colombia, que en el mismo periodo de 2019 fueron apenas 4.691 de acuerdo con el Instituto SINCHI, que es como el que se encarga de estas mediciones. Esos datos se suman a las denuncias sobre distintos grupos que están aprovechando las medidas de confinamiento, en vigor hasta el próximo 25 de mayo, para tumbar bosques y amenazar comunidades involucradas en programas ambientales. En varias regiones, las disidencias de las FARC, que se apartaron del proceso de paz, han distribuido panfletos amenazantes en los que rechazan los proyectos de cooperación ambiental. El control de esas acciones delictivas es difícil, ya que las autoridades ambientales también están cobijadas por el aislamiento preventivo obligatorio que rige desde el 25 de marzo en todo el territorio nacional y que ha prolongado en varias ocasiones, advertida desde abrir un análisis de la Fundación Ideas para la Paz sobre los impactos del COVID-19. Al no poder estas contar con las excepciones que permiten el derecho a la circulación, el Estado colombiano depende completamente de las fuerzas militares y de policía para controlar el fenómeno mientras dure la cuarentena. En estas dinámicas participan disidencias, narcotraficantes, bandas criminales, pero también sectores agroindustriales, como evidencia del avance de cultivos de eucalipto y palma. En muchas ocasiones, los gobiernos locales, por acción u omisión, permiten este proceso de acaparamiento. A finales de abril, la Procuraduría le pidió una carta al presidente Duque declarar la emergencia ecológica y climática para tomar medidas contra la deforestación. Resulta urgente proteger nuestros bosques y su biodiversidad, que son el pilar fundamental que sostiene el bienestar de una nación y su desarrollo, planteaba la misiva firmada por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo. La deforestación en este país tiene un ritmo exagerado con o sin pandemia. Ha asegurado el funcionario al alertar que los delincuentes pueden aprovechar que los militares están dedicados a otras labores durante la crisis sanitaria. La pandemia también hace temer recortes en el sector, justamente en momentos en que el gobierno colombiano ha perdido control territorial en regiones de la Amazonía, en las que las disidencias han expulsado de varias áreas protegidas a personas nacionales naturales. En este momento tan difícil de aislamiento, es esencial que se mantengan las inversiones en comunidades campesinas e indígenas a través de mecanismos como Visión Amazonía. Eso no solo para que estas comunidades no pierdan sus ingresos, sino también para prevenir mayor influencia por parte de los actores al margen de la ley, a través de sus economías ilegales y su control social, señala Ole Reidar Bergum, consejero del Clima y Bosque de la Embajada de Noruega, el principal cooperante de Colombia en el ámbito de protección de bosques. Esperamos que el gobierno logre mantener las tendencias de reducción en deforestación y por eso es importante que las autoridades muestren con actos y palabras que esto sigue siendo la prioridad en este nuevo contexto, añade. También subraya la importancia de que la reactivación económica tenga un sello verde, por ejemplo, a través de la aplicación masiva de esquemas de pago por servicios ambientales y de contratación de mano de obra rural para lograr la meta de sembrar 180 millones de árboles durante este gobierno. ¿Listo? Voy a compartirla en el grupo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Kerly, por compartirnos la noticia. Parte de la noticia que les iba a compartir por mi lado, pero pues ya no tenemos el tiempo, vamos a dar inicio a la clase, tenía que ver con eso que tú estás planteando y es cómo el crimen organizado sí se reinventó muy rápido frente a la pandemia. Entonces vemos cómo se subieron exponencialmente delitos contra el medio ambiente, como los que tú mencionaste, delitos como el narcotráfico. Entonces ahora ya no es el tema de las mulas llevando droga,
sino que se está traficando, utilizando todo el material médico que está haciendo falta en las regiones para atender la pandemia. ¿Cómo se subió el soborno? Pero entonces el soborno de otra manera. Están los grupos, los narcotraficantes sobre todo, están aprovechándose de las quiebras de las empresas y de ese vacío que hay de acceder al sistema financiero para créditos y están prestando dinero a estos empresarios, pues por supuesto diciéndoles que el ánimo de ellos es ayudarles a recuperar sus empresas. Claramente eso más adelante se los van a cobrar con creces porque nadie presta porque sí, y menos si es ilícito, y esto terminará o en que ellos manejen esas empresas de economía lícita o desapareciendo a los empresarios a quienes les han prestado dinero. Los delitos informáticos también se han subido exponencialmente. En fin, pues la noticia iba también muy en el sentido de lo que tú planteaste ahorita sobre la subida de los delitos contra el medio ambiente y exactamente incurriendo en la deforestación. Muy bien, muchas gracias, Kerly. Bueno, muchachos, varias cosas. La primera, vuelvo y repito, estamos ya tomando asistencia para quienes acaban de llegar. A partir de la semana anterior es una obligación por parte de la universidad. Ay, profe, qué pena contigo interrumpirte. Es que la compañera Luz Moreno le cambiaron los horarios en el trabajo y no puede asistir a la reunión, entonces me dijo que por favor te lo manifestara. Pero ya está conectada. Aquí está conectada por el celular. Pero bueno, ella me escribió eso hace un ratico. Ajá, sí, también a mí me había escrito, pero aquí está. Ahí está, bueno, listo. por el celular, gracias. Bueno, eso por un lado. Dos, el tema que vamos a ver hoy es el tema, ya estamos viendo ya el contexto nacional desde hace días. El tema de hoy es el ingreso, las implicaciones que tiene para Colombia su ingreso a la OCDE. Hay una actividad con respecto a este tema, pero esa actividad no la vamos a habilitar hoy porque claramente no vamos a alcanzar a terminar la clase con respecto a este tema. Esta clase la terminaremos en 8 días. Esa actividad, entonces, la habilitaré el otro miércoles y la voy a habilitar por 4 días porque ustedes tienen que hacer una lectura un poco extensa, son como 20 y pico de páginas y la idea es que hagamos actividades de calidad. Entonces estoy pensando en que estas últimas actividades que nos quedan vamos a dejarlas más tiempo. Muy bien, antes de iniciar les quiero pedir el favor que entremos a la siguiente página. Quiero hacer un sondeo con ustedes, permítanme en un momento. Ya les comparto. No sé qué pasó. Ah, ya. A ver. Está muy lento el internet. Listo, muy bien. Aquí. Entonces, por
por favor entremos a la siguiente página. ¿No compartió? Ahí está compartido. Qué pena con ustedes, pero está muy lento el internet. Dios santo, ¿por qué se demora tanto? Bueno, mientras que nos comparte aquí, por favor entremos a la página y por favor colocamos este código 303588. Profe, qué pena, ¿podrías repetir? Es que se te escuchó como robot. Sí, la página yo no la logré escuchar, qué pena, profe. Porfa, ¿me escuchan ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, señora. Sí, ahí sí. Ah, bueno, listo. Sí, En el chat, profe. esto se quedó como pensando. Espérenme en un momento. Por favor, entremos a la página www.menti.com. Ahora sí ya. Ahora sí ya. www.menti.com y ahí, por favor, digitamos el código 303588. Así, no. Así. Unida Iglesia. Y el código 303588. Exacto. Entonces, la primera pregunta que quiero que respondamos es si saben qué es la OCDE. Muy bien. A ver. Treinta, 35, 88, ajá, tal cual. Faltan 3 personas por participar. Muy bien. Entonces, ahora por favor contestemos la siguiente pregunta. Los 9 que respondieron que sí saben, pues por favor en la siguiente pregunta, ¿qué entienden entonces por la OCDE? Y los que no, ¿a qué les suena la OCDE? ¿Listo? Entonces, paso a la siguiente pregunta. En 2 palabras, si ustedes llegan a ver que ahí hay una palabra que los representa, o sea, con la que están de acuerdo, pues la vuelven a repetir. El objetivo de este ejercicio es que la palabra que más se repita
es la que se va agrandando. Muy bien. ¿Quién dijo organización? Que por favor levante la mano. ¿Quién escribió organización? Kerly. ¿Por qué escribiste organización, Kerly? Profe, primero porque esa es una de las palabras de la sigla de la OCDE. Segundo, porque resume todo lo que realizan. Es una organización que realiza una serie de procesos y de toma de decisiones a nivel internacional. Entonces, para mi organización, resume en general lo que realiza la OCDE. Como organizar, tratar, entre comillas, porque tiene unas limitantes, de organizar el contexto global de los países que son miembros. Sí, efectivamente es una organización que está compuesta por unos actores, que está compuesta por una normatividad interna que la organiza, que está compuesta por unos valores que los identifica como organización, entonces muy apropiada la palabra, lo que entiendes por OCDE, porque por supuesto por ahí empieza. Me llama mucho la atención, alguien puso política pública. ¿Quién puso política pública? Porque está muy asertivo. Yo, ¿Por qué? ¿Por qué pusiste política pública, Santiago? no sé, pues la realidad no sé qué significa el OCDE, pero me imaginé que era como o sea, tendría que tener relaciones con las políticas públicas, con el desarrollo de las naciones y digamos lo que veíamos la semana pasada, que Sudamérica se intenta unir mucho, me imaginé más que todo eso, política pública que convenga a todos. Pues la verdad le diste de chiripazo, como se dice coloquialmente, porque efectivamente la OCDE se encarga de dar muy buenas recomendaciones en materia de políticas públicas. Es decir, ya lo vamos a ver ahora, pero se encarga de recomendarle a los países cuáles son las mejores políticas que deben adoptar para que su gestión sea todo un éxito. Por aquí estaba viendo que él le había levantado nuevamente la mano. Sí, profe, iba a decir básicamente lo que estabas diciendo, y las políticas públicas suelen ser los primeros cambios o transformaciones que tienen que realizar los países para poder pertenecer a la OCDE, y son las que se van a ver más influenciadas a lo largo del proceso. Así es. Muy bien, Kelly. Muy bien, muchachos. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a compartirlo, las diapositivas para tratar de avanzar en lo poquito que nos queda ya. ¿Ahí están viendo las diapositivas? Sí, profe. ¿Están viendo las diapositivas o están viendo? No, las diapositivas. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, exactamente la OCDE quiere decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La OCDE nace en el año de 1961, pero resulta, un momento, yo bajo esto aquí, que eso tiene, la OCDE tiene un trasfondo mucho más allá del año 61. En su momento, la Organización para la Cooperación Económica de Europa. Y esa organización se creó con el fin ¿ustedes están viendo las diapositivas, perdón? Es que no sé, no me aparece aquí, ¿sí? Sí, profe. Okay. Esa organización se creó, que es la que le hace antesala a la Unión Europea, se creó con el fin de ejecutar el Plan Marshall, que como todos ustedes saben, fue ese plan liderado por Estados Unidos que contribuyó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que como eso venía siendo un éxito, la reconstrucción de Europa, se hizo necesario crear una organización que vigilara la ejecución de esos recursos y es entonces cuando nace la OCDE como veedora de la ejecución del Plan Marshall. Posteriormente se acaba esa misión porque pues ya se termina la implementación del Plan Marshall y entonces se reconfiguran junto con Canadá. Profe, no se le está escuchando. ¿No escuchas? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Más que me dicen que no se escuchaba bien. Bueno, entonces lo que les estaba contando un poquito de la historia antes de irnos. Entonces, dejó de vigilar los recursos del Plan Marshall y se reconfigura en una organización intergubernamental compuesta por 37 países, que los veremos en la próxima clase, donde empiezan a preocuparse por la gobernanza de esos países. Entonces dicen, a ver, creemos que la OCDE debería ser un tanque de pensamiento donde tengan asiento los presidentes de los países que hacen parte de esta organización, donde tengan asiento expertos en políticas públicas, técnicos en políticas públicas, ojalá de las universidades, y gente que tenga mucha experiencia en formulación de política pública, y la sociedad civil para empezar a detectar cuáles son los principales problemas que aquejan a esas sociedades, hacer un diagnóstico de esa problemática, analizarla, discutirla y posteriormente recomendar unas políticas públicas que permitan solucionar asertivamente esos problemas. Y entonces ahí es donde nace la OCDE. Estados Unidos fue uno de sus fundadores, junto con Japón y con Canadá, y lo que ellos dicen es que ellos le atribuyen a que se haya quintuplicado su Producto Interno Bruto gracias a las recomendaciones que les ha dado esta organización. Lo mismo dice Canadá. Y al ver que pues esto iba funcionando, se fueron sumando varios países, muchos de la Unión Europea. De América Latina están Canadá, Estados Unidos, México es el único país centroamericano y por el lado de Sudamérica están Chile y Colombia. Vamos a ver la otra clase, quiénes son esos, qué países son. Vamos a ver cuáles son sus productos internos brutos, su Producto Interno Bruto por país, para poder entender por qué a la OCDE también se le conoce como el Club de los Países Ricos. ¿Y qué hacemos nosotros ahí que no somos un país rico, en últimas? Entonces, muchachos, pues desafortunadamente ya no puedo extender más aquí la clase por el tiempo de la clase porque pues es una directriz de la decanatura, la otra vez fue por el parcial, pero bueno, si Dios quiere, terminamos este tema en 8 días y debatiremos no solamente la historia, la estructura, las funciones de la OCDE, sino también qué tuvo que hacer Colombia para poder ingresar ahí, qué reformas tuvo que hacer internas,
y cuáles son las posturas a favor y en contra de que estemos ahí, porque como todo en una democracia es debatible. Bueno, entonces pues eso es todo por ahora. Les deseo una muy buena noche. Nos vemos en 8 días si Dios quiere y que terminen pues de culminar con éxito esta semana y espero que les haya ido muy bien a todos en el segundo corte con el semestre. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Un abrazo para todos. Gracias. Punto que está conectado a todos. Profe, una pregunta antes de que se vayan. Bueno, antes de que te vayas tú. Lo que pasa es que yo ya leí todo el documento, yo ya hice la tarea súper a conciencia con investigación extra y todo, yo ya lo subí. ¿Debo desmontarlo y esperar a la otra semana o lo puedo dejar ahí? No, déjalo ahí, tranquila, no importa. Pues mejor. Ah, bueno. Sí, es que yo ya, digamos, tuve como un tiempo libre y me dediqué de plano a eso y lo saqué. Entonces, pues yo decía, ¿será que me toca bajarlo o lo puedo dejar ahí o qué hago? No, déjalo ahí, mejor aún. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Profe, qué pena. Señora. Lo que pasa es que uno de mis compañeros tuvo hoy un problema para conectarse, él se llama Cristian Flores y no pudo acceder hoy, tuvo algún inconveniente con el internet o el dispositivo y no pudo conectarse. Dile, por favor, hazme un favor, envíale el nombre a nuestro monitor, a Santiago. Sí. Que, por favor, él me lo envía ahorita mismo y pues no ponerle la falta, porque pues ¿cómo hacemos ahí? No entiende. Ok, vale. Bueno. Bueno. Okay. Profe, qué pena, es que se me fue un momentico el internet, no sé si alcanzó a llamar lista, porque es que se me fue. Espérame, miro si estás aquí, dame un momentico, revisamos si estás en la lista. Y Lina también, profe Gamarra. Tú estás ahí, Lina. Vale, gracias, profe. También. Brian también, sí. Y yo, profe Estefanía. También. Y ya te subieron la nota del primer corte. Ay, gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Feliz noche. Nos vemos para ustedes. Un abrazo. Gracias.